enfocadas directamente en la ministración de los rituales, podríamos decirlo así, de los rituales espirituales, ¿no? Y miramos mucho con respecto a cómo se consagró los sacerdotes, el sumo sacerdote, los levitas y tanta cosita que el Señor estableció. Sin embargo, no podemos en una hora puntualizar mucho, sino hacer un pequeño panorama sobre lo que está allí. Hoy vamos a hablar del libro de Números. Si usted que trajo su Biblia, le invito a, a tenerla siempre, a traerla siempre, traer su Biblia. Y vamos a mirar, hay una imagen de qué habla el libro de Números. Y vamos a encontrar que en el libro de Números hay tres asuntos muy importantes que se resumen en el capítulo 1. La primera parte, el primer asunto que encontramos allí es la preparación del pueblo de Israel para entrar a la tierra prometida. Recordemos que en el libro de Éxodo el pueblo de Israel sale de Egipto y llega hasta el monte Sinaí, ¿no? Ese es todo el recorrido que hay en la historia del libro de Éxodo. Allí encontramos todo, los 10 mandamientos, las 10 plagas, el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo y llegan al monte Sinaí. Eso es lo que encontramos en sí. Allí el Señor les entrega la ley en el monte Sinaí. Ya el libro de Números como tal continúa la historia y habla primero de una preparación para seguir, o sea, Dios prepara al pueblo de Israel para seguir hacia la tierra prometida, hacia donde el Señor los llevaba. Y de esto habla los primeros 10 capítulos, capítulo 1 al capítulo 10. Toda esta historia del capítulo 1 al capítulo 10 en el monte Sinaí, o sea, todavía ellos están radicados en el monte Sinaí. Luego, ya del capítulo 11 al capítulo 20, hay una historia, o sea, habla de la rebelión del pueblo de Israel. Ustedes van a encontrar allí. Cámbiame el micrófono. Gracias. Porque si no, no me deja concentrar tampoco. Y habla capítulo 11 al capítulo 20, Israel tiene una actitud de rebeldía contra Dios. Y allí ya hay un proceso del monte Sinaí a Parán, al desierto de Parán, y en ese proceso, en ese camino, el pueblo de Israel le hace muchas reclamaciones a Dios, se enoja con Dios, reclama a Moisés, se molestan con Moisés, etcétera. Y allí viene un castigo de parte de Dios. Antes de entrar, viene un castigo de parte de Dios a ellos, que es la prohibición de Dios de decir no entrarán a la tierra prometida. Los que salieron desde Egipto no van a entrar a la tierra prometida. A partir del capítulo 20 al capítulo 36, que es la tercera como sección, podríamos llamarlo, del libro de Números, es el caminar del pueblo de Israel, camina hacia ya el Canaán o la tierra prometida. Hay algo que mirar, este libro tiene mucha tela por cortar, muchísima tela por cortar, porque el libro de Éxodo, prácticamente todo lo que sucede en el libro de Éxodo pasa en un año. ¿Sí? El primer año de la salida hasta el monte Sinaí. Pero luego del libro de Números abarca prácticamente 39 años. Acuérdense que el pueblo de Israel estuvo 40 años divagando en el desierto, ¿no? Y la historia del libro de Números remarca prácticamente esos otros 39 años, ¿sí? 38, 39 años de historia de ese caminar por el desierto. Ahora, hay algo bien interesante en esto para que nosotros tengamos en cuenta.
o para que usted lo tenga en cuenta, es que la distancia entre el monte Sinaí y el Canaán, la tierra prometida, es una distancia tan corta que la habían podido caminar en 11 días. Se cree que era más o menos 11 días, hablemos de, seamos más amplios, con descansos y todo, en 2 semanas. ¿Y se gastaron cuánto? 40 años. Toda esta, la historia data de 40 años de historia, o no precisamente porque así fuera la distancia caminando, porque creo que en los 40 años caminando habrían dado la vuelta al mundo unas 3 veces. ¿Sí? Pero todo esto fue a causa de todos los sucesos que acontecieron durante ese trayecto que el Señor los llevaba a la tierra prometida. También quiero de pronto mostrar, hay un mapa, el primero que les envié, hay un mapa y espero que se mire, como para tener un pequeño, ¿cómo lo llamamos? Asociarnos un poco con el tiempo de hoy. Me gustaría haber tenido aquí un láser. Pero arriba dice mar Mediterráneo. Yo creo que usted tiene buenos ojos. Mar Mediterráneo, esa curvita que hay ahí, es lo que hoy se llama el mar Mediterráneo, para que lo tengan en cuenta. Aquí al lado derecho, al lado izquierdo dice Egipto, ahí sigue siendo Egipto, ¿sí? Y luego está todo lo que es el Mar Rojo. Aquí abajo está el Golfo Pérsico, el Mar Muerto, que si usted mira, esto lo ubica hoy en lo que es la historia. Hay otro mapa, no sé si lo podemos proyectar. Les voy a enviar este mapa ahora más tarde al WhatsApp de la iglesia. Hay otro mapa, no sé si lo podemos poner el siguiente mapa. ¿No lo envié? Entonces no se lo envié, ¿cómo lo van a poner? Allá está que dicen, pastor, no lo envió. ¿De qué está hablando? Ya se lo envío. Esta la tecnología nos deja trabajar hasta en estos momentos. Ya está ya. Para que tengamos hay personas que dicen, sí, yo ya lo sabía, otros tal vez no, pero aquí lo tenemos. Este es el mapa de hoy, ¿no? Está el mar Mediterráneo aquí debajo de Turquía. Ahora se encuentra el Líbano, Israel, Palestina, que están escuchando ustedes todo lo que la problemática que hay entre Israel y Palestina está en esa parte, el Cairo, Egipto, la parte amarilla aquí, Jordania, Arabia Saudita o Saudí, Irán, ¿sí? Qatar, donde están los pobres del mundo, no, los ricos del mundo, ¿se acuerdan? Aquí a Dubái, etcétera. Todo esto hace parte hoy de lo que, o esto es el sitio, el territorio de lo que hablamos en el recorrido de la tierra del pueblo de Israel a la tierra prometida. La tierra prometida realmente era un lugar muy extenso. Cuando usted lee el libro de los jueces y se enfoca en el mapa, puede encontrar que tenía muchísimo, inclusive cogía la parte de Irak, de Siria, de Jordania, toda esa parte era lo que después se distribuyeron en el tiempo de Josué. ¿Lo recuerdan? Ahora sí ya tenemos un poco más de asociación con el territorio. Yo me acuerdo que cuando estaba muy joven leía y leía la Biblia, pero en mi mente había como si eso fuera por allá en otro mundo, ¿no? Como ese pensamiento de que no podía o nunca, no asociaba en dónde era el territorio de los acontecimientos bíblicos. Y yo creo que yo no era el más despistado. Y creo que hay muchas personas que les pasa lo mismo. Pero todo esto acontecía o aconteció en la historia de Jesús, en ese sector, en ese territorio. Y hoy sigue siendo Israel, ¿sí?
parte de ese, o sea, teniendo parte de ese territorio, y es lo que en realidad reclaman. Note lo siguiente, es lo que en realidad reclaman los palestinos como descendientes de, ¿se acuerdan de quién es el hijo? Los ismaelitas. Acuérdense que son descendientes de Abraham, por un lado, por el lado de Agar, y también reclaman los israelitas como descendientes de Abraham, por el lado de Sara. Ahora, por qué ellos se entienden o se consideran dueños de esos terrenos? Porque Dios se los dio. Todo esto hace parte de la realidad de la palabra, ¿no? Note desde dónde viene esa promesa del Señor, y ellos saben que son dueños por voluntad de Dios. Ahora sí, volvamos a la primera imagen y vamos a pegar una pequeña ojeada al libro de Números. Saque su Biblia, por favor. Y allí está el primer punto del capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 10, versículo 10, encontramos las instrucciones que Dios da para organizar el pueblo. ¿Cómo organizar el pueblo? El libro de Números se llama Números precisamente porque son números. ¿Sí? Y esto es importante saberlo. Allí el libro de Números habla de dos censos en particular. Cuando hablamos de censos fue que contaron al pueblo, pero contaron en especial los hombres que servían para la guerra. En el capítulo 1, vaya al capítulo 1, versículo 1. Versículo 1 dice: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Ya estaba el Señor desde el tabernáculo hablando. Dice: el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, versículo 2, tomad censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Oiga, ¿sí? De todos los hijos de Israel. Tenían que censarlos. ¿De acuerdo? Ese era el propósito. Ahora, ¿para qué? Dice: por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, de todos los varones por cabeza. Versículo 3, de 20 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel los contaréis, tú y Aarón por sus ejércitos. Note que esto es bien importante. O sea, el censo que mandó el Señor tenía un propósito claro, y era el propósito, hasta ahí habían llegado al Sinaí, pero de ahí en adelante tenían que entrar a conquistar la tierra prometida. Esto es bien importante, ¿no? Escuche esto, parece una contrariedad, una contradicción, pero no lo es. Entienda lo siguiente: conquistar la tierra prometida. Cualquiera podría decir, si Dios se lo prometió, usted no tiene que hacer nada para obtenerlo. Pero no funciona así. Bíblicamente no funciona así. ¿Usted ha escuchado personas diciendo, yo no hago nada porque Dios me lo prometió? ¿Sí? Y esto es importante tener en cuenta porque el Señor se lo prometió, el Señor lo llevaba. Sin embargo, habla la palabra del Señor de mucha conquista, muchas luchas que tuvo el pueblo de Israel para llegar a la tierra que el Señor les había prometido. Hay una particularidad allí, y dice el versículo 17 al 19, pase al 17. Dice: tomaron pues Moisés y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, y reunieron a toda la congregación el día primero del mes segundo, y fueron
agrupados por familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los hombres por cabeza de 20 años para arriba. Oiga, no es coincidencia que hoy toman de 18, de 20 años para el servicio militar, ¿no? Antes no. Allí también. Dice, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. ¿Sí? Esto fue lo que el Señor mandó a hacer. Hay algo que es bien importante, pero el versículo 47, pase al versículo 47, dice que contaron de todas las tribus menos de la tribu de Leví. O sea, de la tribu de Leví no fueron contados. ¿Por qué? Porque fueron ellos ya anteriormente en el libro de Éxodo y de Levítico habían sido separados para el asunto espiritual, para el tema de la administración sacerdotal. Entonces, o eran sacerdotes o eran soldados, ¿no? Así que no van a ver al pastor allá tomando fusil ni nada de eso. Pero esa es importante tenerlo en cuenta. No hizo parte de los contados para la guerra. Obviamente habían muchísimos levitas, hombres de 20 años para arriba, pero no fueron contados. En el capítulo, ahora sí volvamos nuevamente a la imagen. A ver si no me enredo tanto con estas diapositivas. En el capítulo 1, versículo 1 al 54 encontramos el censo. En el capítulo 2, versículo 1 al 34 habla sobre el orden de las tribus y aquí ya habla cómo cómo iba a marchar lo que estaba el Señor, por eso miramos que es las instrucciones para cómo debía organizar el pueblo para caminar hacia la tierra prometida y habla preciso de escoger un ejército por cada tribu y luego el Señor mismo organiza cómo tenía cada tribu que organizarse, perdónenme la redundancia, para caminar por el desierto y no estar desamparados que de pronto los atacaran, ¿no? Y allí en el capítulo 2 usted encuentra cómo se organizan las tribus de Israel para caminar por el desierto. Luego en el capítulo 3 encontramos el censo de los levitas, pero ya no para asuntos militares, sino para asuntos de encargo de la congregación y del tabernáculo. ¿Qué debían hacer ellos? ¿Cómo debían desarmar el tabernáculo? ¿Cómo se debía llevar el arca del pacto? Y todo este asunto, ¿cómo se debían volver a armarlos? ¿Quién eran responsables inclusive por sus familias con respecto a esta tarea? Allí usted lo va a encontrar. Me gusta leer unos versículos. Dice, versículos 5 y 6, dice, y Jehová, vaya al 5 y al 6, y Jehová habló a Moisés diciendo, haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón, para que le sirvan y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del tabernáculo de reunión, para servir en el ministerio del tabernáculo, verso 8, y guarden todos los utensilios del tabernáculo de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel. ¿Y qué más? Y ministren en el servicio del tabernáculo. Para eso fueron censados también los levitas, pero note que ese censo fue muy diferente, con un objetivo muy distinto al censo de todas las demás tribus de Israel. O sea, fueron censadas 11 tribus para armar el ejército, pero una tribu fue censada para encargar todo el trabajo que tenía que ver con el asunto de las cosas sagradas y de las tareas del tabernáculo. ¿Sí? Luego, ya como segunda parte, a partir del capítulo 5,
Hay cosas muy interesantes. Del capítulo 5 hasta el capítulo 6 son dos capítulos que habla con respecto a las leyes para los leprosos, las leyes de la restitución, ¿sí? Que estas son temas con respecto a si le hiciera un daño a una propiedad o a un animal de alguien, cómo tenía que pagar por ese daño, ¿sí? Cuáles eran las condiciones. Habla de la ley sobre los celos. Esa ley sobre los celos me llama muchísimo la atención, ¿sí? Cuando un marido, por ejemplo, vamos a hablarlo porque es que quisiera leer todo, pero no puedo. Pero esa ley sobre los celos, capítulo 4 en adelante, capítulo 5, versículo 11 en adelante, habla que si un marido sospechare que su esposa le fue infiel, la llevaba hasta el sacerdote. ¿Sabe qué hacía? Y el sacerdote tomaba un agua, tomaba un polvo de la tierra, lo revolvía, se lo hacía beber a ella. Y si ella había sido infiel, desleal al esposo, dice que su vientre se inflamaba, sus nalgas se le caían, se encorvaba, quedaba hecha un monstruo. ¿Habían leído eso? ¿Qué tal si oramos al Señor? No, bro. ¿Ah? Leamos el versículo 27, por favor. Estamos en el capítulo 5, verso 27. Y dice: le dará pues a beber las aguas. Bueno, leamos desde el 25, porque a ustedes les gusta la historia completa como a mí. Y dice: después el sacerdote tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos y la mecerá delante de Jehová y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda en memoria de ella y lo quemará sobre el altar, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas. Y si fuere inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo, y la mujer será maldición en medio del pueblo. Mas si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Leyes como esas, ¿no? Y allí está capítulo 5, capítulo 6, habla del voto del nazareato. Ese voto también es muy interesante, ¿no? ¿Sabe usted qué es el voto del nazareato? Sí, en Nazareo. El voto del nazareato. ¿Quién era nazareo o nazareno en la historia bíblica que ustedes recuerden? Sansón. ¿Se acuerda? Que fue llamado por Dios. ¿Y cuáles eran los requisitos? Miremoslo. Las leyes del nazareato. ¿En dónde estamos? 6. Versículo 2 o 3. 2 y 3, leámoslo. Dice: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto, no pacto, ¿no? Voto de nazareo para dedicarse a Jehová, ¿qué hará? Se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de su voto de nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza. Miguel Ángel es medio nazareato, medio nazareno. Ha hecho el voto del nazareato. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento
a Jehová, santo será, se dejará crecer su cabello. Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Esos eran los tres requisitos realmente. O sea, una persona que hacía un voto de nazareato era una persona dedicada al Señor y se debía mantener pura, y dentro de esa pureza no podía beber ni comer nada que proveyera de la vid, y tampoco se podía peluquear, y tampoco podía tocar nada, ningún muerto, así fuera su padre. Usted va a leer eso allí y lo va a encontrar. Entonces, todo esto habla sobre instrucciones para la santificación del pueblo. Ahora hay un punto C también que me parece muy bonito y no lo quiero dejar pasar por alto, que es la instrucción de Dios en el capítulo 6, versículo 22 al 27, sobre la bendición sacerdotal para el pueblo. Oiga, escuche esto, la bendición sacerdotal para el pueblo. Y allí lo encuentra, me gusta, me parece muy bonito. Ojalá nos aprendamos estos textos. Y dice el verso 22 del capítulo 6, dice: Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Quién está hablando? Jehová, Dios. Allí hay una instrucción. Note que todas estas son instrucciones de parte del mismo Dios. ¿De acuerdo? Instrucciones para la bendición del pueblo. Luego punto D dice que Dios da instrucciones para los jefes del pueblo. El capítulo 7, usted va a encontrar allí que cada uno de las tribus de Israel, los jefes de las tribus de Israel llevan ofrendas y regalos para el tabernáculo y para los levitas, para que ellos ministren. ¿De acuerdo? Y usted encuentra en el capítulo 7, dice que llevaron plata, llevaron oro, llevaron animales para el sacrificio, llevaron aceites, todo le proveían a los levitas para que ellos pudiesen desempeñar el ministerio. Inclusive el oro lo llevaban para que hicieran todos los utensilios de oro, la plata para todos los utensilios de plata. Esto es importante y vuelvo y recalco, nunca ni antes ni después el ministerio o la obra de Dios ha funcionado porque sí. O sea, Dios no dijo, oiga, levitas, váyanse a tal parte de allá, hay una mina de oro, tráiganla y hagan las cosas. No, siempre fue con la generosidad de todo el pueblo que le llevaba a los levitas, y los levitas se encargaban de la administración del tabernáculo y de todo lo que era el cuidado espiritual del pueblo de Israel. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Punto F, punto E, dice que Dios da instrucciones para las lámparas del tabernáculo. ¿Sí? Y allí está en el capítulo 8, versículo 1. Leamos esos 3 versículos o 4. Capítulo 8, verso 1 en adelante. Y creo que no nos va a alcanzar el tiempo. ¿Vamos bien? ¿Sí vamos bien? ¿Estamos claros en el recorrido? No creo que vayamos a alcanzar, tal vez vamos a alcanzar la primera parte. Y continuamos con la segunda parte, porque es que tiene bastante. Ya la segunda parte inclusive va a hablar sobre mucha historia y hay muchos asuntos que vamos a puntualizar sobre el recorrido del pueblo de Israel, sucesos importantes, las rebeliones
Y quiero que lo miremos esa parte con despacio y claridad. Capítulo 8, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón. ¿Quién era Aarón? El sumo sacerdote. Y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas como Jehová le mandó a Moisés. Y esta era la hechura del candelero de oro labrado a ¿cómo? A martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Es interesante, ¿verdad? Escuchen esto. Todo lo que usted puede aprender, conocer, estudiar sobre el tabernáculo, sobre los métodos, sobre los aromas, el incienso, el vestuario del sacerdote, la manera en que se tenía que ministrar cada asunto, presentar cada uno de los sacrificios, etcétera, todo absolutamente fue minuciosamente enseñado, dirigido por Dios. Diga conmigo, todo. Todo lo de Dios es dirigido ¿por quién? Por Dios. ¿Será esto coincidencia? ¿O qué opina usted? ¿Sabe? Esto es importante tenerlo en cuenta. Hace un tiempo yo prediqué, ya varios años, di una enseñanza que la llamé Dios de los detalles. Hubo alguien que me llamó desde Villavicencio cuando yo estaba en México, hace como 2 meses, y me dijo, nunca me he olvidado de esa predicación, Dios de los detalles. Porque a veces pensamos que Dios es tan grande y tan lleno de compromisos que Él no mira detalles. Y Dios es demasiado detallista. Cuando usted mira todo esto, puede fijarse, le voy a invitar que lo lea con ese corazón, esa percepción de cada detalle. El Señor decía, cada columna tiene que ser de madera de acacia, le harás en la parte de arriba, esto lo cubrirás así, el velo vendrá así, de tela, de cuero, de color tal, y cada cosa tenía que ser como Él lo mandó. Inclusive recalca muchísimo como Jehová lo mandó. Y note que aquí el Señor dijo que tenía que ser hecho el candelero, ¿cómo? Forjado a martillo. Y así fue hecho. Dice, así, el versículo 4 al final, dice, así hizo el candelero. Las cosas de Dios tienen que ser como el Señor las mandó. Punto F, habla el capítulo 8, versículo 5 hasta el versículo 26, habla sobre la consagración de los levitas. Hay mucho, esto es una panorámica, pero hay mucho que estudiar. Usted puede profundizar muchísimo allí, pero quiero que lo miremos también. Dice, también Jehová habló a Moisés. Oiga, ¿a quién? A Moisés. Recuerde que Dios hablaba a Moisés y Moisés al pueblo, ¿de acuerdo? Esa era la manera. Verso 6, toma a los levitas de entre los hijos de Israel y haz expiación por ellos. Así harás para expiación por ellos. Rocía sobre ellos el agua de la expiación y haz pasar la navaja sobre todo su cuerpo
y lavarán sus vestidos y serán purificados. Oiga, ¿los dejaban? O sea, Jairo no podía ser sacerdote hoy. Les pasaban navajas sobre todo el cuerpo, lo lavaban bien, lavaban sus ropas y todo esto tiene una simbología. ¿Sí? En un momento vamos a mencionar algunas de ellas. ¿Sí? Pero esto habla sobre todo lo que el Señor quería de la consagración y la purificación de los levitas. No era lleguen ahí como sea. Hay algo que me llama muchísimo la atención y es, hay iglesias donde exigen ciertos atuendos, ¿no? El pastor debe estar encorbatado, ¿no? Y las personas que van a pasar al frente a ministrar, a cantar, deben estar con ciertos atuendos muy especiales. Y se critica en cierto modo esos métodos, esas formas. Aquí no las vivimos. Ustedes, comenzando por el pastor. Sin embargo, sí debemos tener cuidado con este asunto, ¿no? Porque usted va a encontrar iglesias donde ahora pasan en pantaloneta, camisetas sin mangas, y usted ve un asunto, y entonces muchas personas dicen, no, pero Dios no mira la ropa, el Señor mira el corazón. Pero yo quiero decirle que de la abundancia del corazón se pone la ropa. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? De la abundancia del corazón se viste la persona, ¿cierto? Porque aquí miramos que el Señor manda, vístanse de esta manera, la ropa debe estar limpia, la persona debe estar lavado, debe estar lo más pulcro, lo más puro que el Señor lo mandó, y por algo lo mandó, para ministrar en el tabernáculo de reunión. Todo esto es importante mirarlo. Note que no es un capricho del pastor. No estamos hablando de corbatas ni de faldas largas. Pero sí tenemos que revisar ese asunto, mi hermano querido. Usted que ministra. Decía mi mamá, no se vaya así todo descachalandrado. Está como descachalandrado, mijo. ¿Sí? Y esto es algo importante que revisar también. ¿Sí? Punto G. Allí habla sobre las instrucciones para celebrar la Pascua. Y dice el versículo 1 del capítulo 9, vaya al capítulo 9, verso 1. Y dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. ¿Qué año? O sea, en el capítulo 9, ¿qué tiempo llevamos? 2 años de que salieron ¿de dónde? De Egipto. No llevaban, o sea, ya vamos en el capítulo 9 de Números y hasta ahora vamos en el segundo año de Egipto. ¿Sabe? O sea, de aquí en adelante hasta terminar el libro de Números, vamos a encontrar 38 años de historia. Para que se asocie mejor con el tiempo y con la historia. ¿De acuerdo? El tiempo, note que la palabra del Señor nos va dirigiendo y nos va enseñando qué tiempo va, en qué lugar están y hacia dónde se dirigen. No deja un asunto ahí perdido, sino que siempre va dirigiendo. Esto tiene algo hermoso porque la historia de la palabra del Señor se puede corroborar con la cronología
o con la historia del pueblo de Israel. No necesariamente con la Biblia, sino con la historia del mundo, lo que es la historia del pueblo de Israel. Y allí dice que en el segundo año de la salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo. Escuche, ¿celebrarán qué? La Pascua a su tiempo. O sea, se tenía que celebrar. Esto no era un asunto electivo o de que no estaba dejado a que la persona si quería hacerlo o no. Se tenía que hacer. Lea el versículo 3. Dice: el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes, la celebraréis. Y dice, ¿qué hizo Moisés? Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Amén. Se tenía que celebrar. Ahora, más adelante usted va a encontrar a unas personas que estaban inmundos, que habían tocado un muerto, ¿qué tenía que hacer con ellos? Usted va a encontrar esto allí. ¿Sí? Y luego de esto, ya a partir del del versículo 15 del mismo capítulo 9, habla con respecto a las instrucciones que Dios da para dirigir el viaje del pueblo. Y allí comienza en el versículo 15 la avanzada, ¿no? ¿Cómo avanzaba el pueblo hacia la tierra prometida? ¿Cómo avanzaba? Leámoslo. Versículo 15. Dice: el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. O sea, siempre estaba ahí. Cuando estaban acampando de día, había una nube que cubría el tabernáculo. Y de noche había un fuego, una columna de fuego, también que cubría el tabernáculo. Diga, tremenda manifestación de Dios, ¿verdad? Tremenda manifestación. Oiga, pónganse a pensar usted en eso, ¿no? Y dice el siguiente texto, verso 17, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían. O sea, cuando la nube se levantaba del tabernáculo y había una distancia ya entre la nube y el tabernáculo, entonces los hijos de Israel cogían, empacaban todo y se iban. ¿Pero para dónde se iban? Para donde la nube iba. Acuérdense de algo bien interesante. La historia después le va a contar y dice que ellos caminaron y dice que el sol no los quemaba y caminaban día y noche, pero tampoco en la noche habían peligros. ¿Por qué? Porque la nube de día los protegía del sol y la columna de fuego de noche les alumbraba y los protegía de todos los animales peligrosos. Acuérdense que cuando usted está de noche en una selva, le invitan a poner fuego para espantar los animales, para que no se le acerquen los animales, los bichos, ¿sí? Y esto era lo que hacía el Señor. De esa manera se levantaba la nube, ellos se empacaban y seguían, y el Señor iba guiándolos, pero iba siempre adelante, ¿sí? Y ya a partir del capítulo 10
o el capítulo 10, la primera parte, habla sobre la segunda señal para avanzar, que habla de las trompetas de plata. Leamos un poco al respecto y vamos a dejar hasta allí. Dice, las trompetas de plata. Jehová habló a Moisés diciendo, hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando la tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Cuándo qué? Las tocaren. Diga conmigo las. Mas cuando, versículo 4, mas cuando tocaren una sola, entonces se congregarán ante ti, ¿quiénes? Los príncipes, los jefes de los millares de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y terminamos allí esta primera parte. Note que la primera parte habla sobre la preparación que Dios hizo a Israel. Diga conmigo preparación. Que Dios dio a Israel antes de salir del monte Sinaí para ir a camino al desierto hacia la tierra prometida. Y aquí hay mucha tela por cortar, ¿sí? Cuando nosotros miramos, Dios siempre ha preparado todo, ha informado de todo antes de hacer las cosas. ¿Sí? Hay algo bien maravilloso en todo esto y es cuando nosotros nos reversamos al libro de Génesis, capítulo 1, note que dice, y dijo Dios, hagamos. ¿Se acuerdan? Y Dios hablaba en su trinidad de personas, allí lo encontramos. Pero luego, con Adán y Eva y con toda la demás historia, siempre el Señor ha escogido una persona o más de uno para hablar y para mostrar su voluntad. Nunca jamás el Señor dejó que el mundo hiciera lo que se le da la gana y estuviera sin conocer la voluntad de Dios. Y aquí estamos viendo cuando el Señor toma al pueblo de Israel, que va a ser su pueblo, y lo prepara desde Abraham en adelante. El Señor le informa a Abraham, haré de ti una nación grande y serán mi pueblo. Amén. Serán mi pueblo. Nunca el Señor dijo, síganme como a ustedes se les parezca y de la forma en que a ustedes más les guste. Y cada uno piense lo que quiera y hágalo, lo importante es que me ame. Sino que todo y en todo hay un propósito del Señor que va llevando paso a paso para que caminemos en su voluntad. Estos días hemos estado hablando que el Señor nos escogió y nos hizo sacerdotes para Él. ¿De acuerdo? Esto lo miramos, que el Señor nos salvó, nos hizo hijos suyos, pero dice, los he hecho un pueblo adquirido por Dios para que sean sacerdotes. Y nosotros debemos entender esto. El propósito del Señor siempre ha caminado, y dice la palabra que el Señor es el mismo de ayer, de hoy y siempre. Y cuando el Señor habla de seguirle, debemos seguirle conforme a sus pautas. Yo siempre me pregunto, y bueno, ¿y por qué tenía que ser el candelero hecho a martillo? ¿Qué tal si Moisés hubiera dicho, no, yo no lo hago a martillo, Señor? No, 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 no. Allá Aarón se inventó una maquinita que dobla todo eso más fácil. Porque tenemos esa tendencia, ¿cierto? De hacer las cosas como nos gusta, de caminar al confort de lo que a nosotros nos parece. Pero acuérdese que el Señor nos ha hablado estos días y nos dice que nosotros somos llamados sacerdotes ¿para quién? Para Dios. Diga conmigo, el pueblo de Israel
fue un pueblo escogido para Dios. ¿Para quién? Para Dios. Y nosotros somos llamados ¿para quién? Para Dios. Y por eso siempre debemos mirar algo y es caminar en la voluntad del Señor. Que sea el Señor la protección nuestra. Escúchelo bien. Que cada vez, ¿sabe? El pueblo nunca andaba desapercibido, sino que siempre, me imagino que salían de la tienda, porque en ese entonces eran tiendas, salían de sus tiendas donde vivían, de sus cuartos, vamos a hablarlo, y ¿qué era lo primero que miraban? Pero ¿hacia dónde cree que miraban? Hacia el tabernáculo. A ver, está la nube sobre el tabernáculo. ¿Sí? Y se fijaban en esto. Estaban pendientes y tenían que estar pendientes. Cuando la trompeta sonaba 2 veces, teníamos que salir para allá. ¿Sí? Cuando sonaba una vez, entonces era para los príncipes y jefes de las familias. Todo tenía un orden establecido por Dios. Todo unas directrices establecidas por el Señor. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Dígale al que está al lado, para que sean obedecidas. Para que sean obedecidas. No estoy predicando, estoy enfocándome en lo que vimos hoy. Ayer hablaba con una muchacha mientras desayunaba en un restaurante y me decía, ¿qué opina de esto? Pero no me hable desde la Biblia. Porque usted de una vez todo lo mete a su religión. Porque no todo hay que mirarlo desde la Biblia. Y entonces yo le dije, si usted no quiere que le meta la voluntad, le ponga la voluntad de Dios en el tema que me está preguntando, entonces usted no quiere saber qué dice Dios y a mí no me importa esta charla con usted, pero para nada. Feo, ¿cierto? ¿Cómo habla el pastor? Pero es así. Le dije, ¿y sabe qué está haciendo usted? Está usted hablando como una persona muy necia, porque solo el necio menosprecia la sabiduría y la sabiduría no la tengo yo. ¿La tiene? Dios. Por lo tanto, nunca nosotros desde nuestra fe, si creemos en Dios y si caminamos con Dios, debemos mirar hacia dónde el Señor nos dirige y dirigirnos con Él. La Pascua, y esto lo vamos a hablar dentro de 8 días, la santidad, el vestuario, todo apuntaba a Cristo y lo que Cristo iba a hacer con nosotros, lo que estaba anunciado por el Padre y el propósito eterno de Dios. Esto estuvo miles de años antes de Cristo, pero todo esto se cumplió en Cristo y hoy lo seguimos viviendo nosotros. ¿De acuerdo? Cuando examinemos la palabra, cuando la estudiemos, no se canse porque no es una mera historia de chisme y de película allí para enterarnos de lo que allá vivió el pueblo de Israel y que yo no tengo nada que ver con esto. No, si usted hoy está aquí y ha sido escogido como sacerdote, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, tenemos que entender que todo lo que está allá, lo que encontramos en Números, está relacionado con nosotros. Su vida, su santidad, su entrega, su nazareato. ¿Entienden eso? El apartarse de lo inmundo, el no cortarse el pelo. Dirá Miguel Ángel, mi papá sí me está dando un palancazo tremendo. Todo esto habla precisamente de lo que hoy tenemos que hacer y vamos a mirarlo, mucho de ello el próximo miércoles. Amén. Pero quiero dejar lo siguiente y es, note que el Señor no solamente dirigía la vida espiritual,
sino el destino del pueblo. Escuche bien, vuelvo y lo digo. Escúcheme bien. La vida espiritual, ¿y qué más? El destino del pueblo. Nunca lo espiritual está apartado del destino del pueblo. Tenga en cuenta esto. Nuestras decisiones siempre están muy ligadas, totalmente ligadas a nuestra fe. En todo. Dígale al Señor, Señor, quiero ser dirigido por ti en lo espiritual, pero también dirigido por ti en mi destino. ¿Hacia dónde quieres que yo vaya? Si tú no quieres que camine, ahí me quedaré. Amén. Si tú quieres que vaya, enséñame a ir para donde tú me dices, en lo que tú me dices, todo, que absolutamente todos nuestros planes, sí, se lo preguntemos al Señor y miremos si es el Señor el que nos está guiando. ¿De acuerdo? Si es el Señor el que nos está diciendo, muévase de aquí, vaya allá. Si es el Señor, ¿y para qué, Señor? ¿Qué quiere? ¿Qué plan tienes para mí? Pero que nada hagamos por capricho, dice la palabra. Nada hagas por capricho ni por vanagloria. Lleve cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No hagamos nada que el Señor no nos acompaña a hacerlo. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por favor, examine el libro de Números y es maravilloso saber cómo está ligado el corazón, el propósito de Dios con la fe de la persona, con la vida de la persona, con las promesas de Dios, el destino de esa persona. Y eso somos nosotros hoy. Que el Señor nos bendiga. Amén. Estudie estos 11 capítulos que hemos visto hoy. Usted los puede leer y estudiarlos en 2 días. ¿Sí? 5 capítulos en el día, leerlo, analizarlo. Le tomará 1 hora cada día, pero entenderá ampliamente la palabra del Señor. Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos. Gracias por permitirnos conocer tu palabra y también entender, Señor, lo que hay allí, tu propósito para con nosotros. Esta historia no es del pueblo de Israel solamente, esta es nuestra historia. Este trato con ellos, Señor, no era solo para ellos, sigue siendo para nosotros. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, Señor. Tú eres Dios de detalles. Tú eres Dios quien examinas cada área de nuestras vidas, Señor, lo que somos, lo que creemos, lo que hacemos, lo que pensamos, hacia dónde nos dirigimos. Permítenos, Señor, todo hacerlo en tu voluntad. Tú tienes un plan para nosotros, Señor. Tú tienes, Señor, dices en Jeremías, porque yo solo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para que logres el fin que tú quieres, Señor. Queremos caminar en tus pensamientos, no en los nuestros, Señor. Gracias por la vida de esta iglesia, por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que día a día se rinden ante ti y que permiten, Señor, que seas tú quien nos diriges. Señor, gracias por dirigir nuestra vida. Queremos agradarte en todas las cosas, que como el apóstol Pablo lo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y todo lo que hago, lo hago en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias por el corazón dócil de mis hermanos, por su amor a ti. Gracias por mi vida, por permitirme servirte, Señor, por cambiarme cada día más, Señor, y perfeccionarnos juntos hasta que todos crezcamos a la medida de la estatura de la plenitud tuya, Señor. Gracias por este tiempo. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén.